Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En 1974, una sublevación militar terminó con el régimen autoritario que regía Portugal desde 1926. Paradójicamente, el golpe lo perpetró uno de los pilares esenciales del régimen salazarista, el ejército. Un ejército decepcionado por la actitud del gobierno ante las colonias y que dirigía uno de los militares más laureados de aquel país, António de Spínola. El gobierno ni siquiera hizo ademán de resistir. En 1968, quien había sido presidente del gobierno portugués durante casi 4 décadas, António Oliveira Salazar, sufrió un accidente doméstico que le retiraría de la política. Su lugar fue ocupado por Marcelo Caetano, quien dirigiría al país de los 6 años siguientes en la misma dirección que hasta ese momento se había venido manteniendo. La inflexibilidad política del régimen tuvo su expresión más visible en la cuestión de las colonias africanas, cuyo mantenimiento se había vuelto impopular al tiempo que muy costoso. Además, Portugal mantenía unas estructuras económicas desfasadas, con un componente autárquico tendente a la exportación de materias primas que mantenía al país escasamente industrializado. El sistema, además, generaba una emigración permanente hacia América del Norte y Europa Occidental que hacía de Portugal la nación más pobre de Europa Occidental. Entre tanto, en el ejército crecía el descontento por la cuestión colonial. En 1973 se detectó la existencia del llamado Movimiento de las Fuerzas Armadas, dirigido por oficiales descontentos por razones profesionales, pero que pronto derivaron en opositores al régimen. Los conspiradores se vieron reforzados en marzo de 1974 por el cese de António de Spínola como jefe del Estado Mayor, a consecuencia de una publicación en la que éste defendía la necesidad de abandonar África. Tras una fallida sublevación ese mismo mes de marzo, el 25 de abril de 1974, el ejército portugués llevó a cabo un golpe de Estado. A primera hora de ese día, los golpistas transmitieron la consigna acordada, la canción Grandola, Vila Morena, a través de Radio Renascença. Salieron entonces las guarniciones a ocupar los principales puntos del país en las grandes ciudades, de acuerdo al plan establecido por el mayor Otelo Saraiva de Carvalho. Durante la madrugada, el régimen se derrumbó con sorprendente rapidez y facilidad. Por la mañana, pese a los llamamientos de los militares para que la población no saliera de casa, las multitudes tomaron las calles. En Lisboa, única ciudad en la que se produjeron momentos de tensión, tuvo lugar la Marcha de las Flores y aquella mañana las unidades militares desfilaron con claveles en sus fusiles y cañones. La aviación fue un arma mucho más dudosa y la Marina intentó rescatar a Caetano a mediodía del 25 de abril, pero su fracaso precipitó la rendición del gobierno. A primera hora de la tarde, el presidente Caetano se mostró dispuesto a la rendición ante un general a fin de evitar una radicalización popular del movimiento subversivo. Los golpistas accedieron y enviaron a Spínola. Se pactó entonces su salida hacia Brasil. La decisión de la práctica totalidad de las Fuerzas Armadas en favor de los rebeldes propició que la policía política renunciara a resistir más allá de las primeras horas. Cuando se cumplían 24 horas del comienzo del golpe, los medios públicos presentaron a los dirigentes del movimiento de las Fuerzas Armadas encabezados por António de Spínola, que constituirían la Junta de Salvación Nacional y que ya se habían hecho con el control de todo el país. Bueno, les presentamos hoy por primera vez en el plató de Tiempos Modernos me atrevo a decir, al mayor experto en historia del Portugal contemporáneo, que es don Juan Carlos Jiménez. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que sorprende es la rapidez con la que se desmorona un régimen, además un régimen tan longevo. Apenas manifestó una resistencia más allá de las primeras horas y enseguida, bueno, se avinieron, como se ha dicho quizá para prevenir una radicalización del movimiento, a rendirse y a dejar Portugal. Sí, porque en realidad el gobierno de Marcelo Caetano era un gobierno moribundo desde hacía mucho tiempo antes. Si vemos la documentación diplomática es muy curiosa, por ejemplo, la española, desde el año 72, cosas así, todos los informes ponían de manifiesto que un golpe de Estado iba a haber. Lo que ellos no sabían eran de quién. Ellos suponían que era de la extrema derecha, luego de la extrema izquierda, no tenían mucha idea de quién, pero que el régimen estaba muerto y que no tenía posibilidades de continuar desde el año 73 es muy evidente. Ya cuando se estructura el movimiento de las Fuerzas Armadas es evidente que el gran pilar que había soportado el salazarismo había muerto.
Yo creo que hay una matización importante, porque cuando hablamos de la dictadura portuguesa estamos hablando de dos dictaduras, sí, o de dos dictadores, mejor, dentro del mismo proceso del Estado Novo, ¿no? El gran dictador es Salazar. Yo recuerdo a Mario Soares cuando se hizo una encuesta en la televisión católica portuguesa sobre el hombre más importante de Portugal, va y sale Salazar. Y claro, Mario Soares decía, yo, hombre, ¿cómo no voy a ser yo el hombre más importante del Portugal contemporáneo? Bueno, pues en el imaginario colectivo Salazar era el gran artífice del Estado Novo, el gran constructor y el que personificaba la dictadura. Marcelo Caetano siempre había representado el ala liberal dentro del Estado Novo, había sido uno de los creadores del Estado Novo y el que le había dado la sustancia ideológica y jurídica al Estado Novo, pero él representaba un ámbito más liberal. Y claro, cuando se pierde al gran artífice, la gran cabeza, el gran estandarte de la dictadura, Marcelo Caetano no tiene ese carisma de Salazar. Y sus años son años de un intento bastante patético de situarse en un centro cuando la sociedad portuguesa ya no aceptaba ese centro. Bueno, Juan Carlos, que es catedrático de Historia del Pensamiento y de los movimientos sociales y políticos, es además experto en Portugal, pero además en historia comparada de Portugal y España. Y traigo esta colación precisamente porque en la comparación de Portugal con España, Portugal, de aquel momento, en aquella época, Portugal sale bastante mal parada, digamos, ¿no? En España es un momento, una década y media de desarrollo acelerado, podemos decir, y Portugal, en cambio, se ha quedado atrás. Sí, sí. Cogiéramos algunas fases en los años 30, 40, incluso hasta principios de los 50, Portugal era el país, el Estado rico, la población pobre. Ese era, digamos, un poco el resumen. España estaba en una situación, acaba de salir de la guerra civil, no había, la posguerra es dura, está en una situación bastante mala. Pero a partir del plan de estabilización se invierten absolutamente las tornas, España empieza a tener un desarrollo extraordinariamente importante frente a Portugal, que hasta que muere Salazar, bueno, hasta que Salazar deja el poder y luego muere en el año 70, no experimenta ese crecimiento. El crecimiento de Portugal es en la etapa de Marcelo Caetano, es lo más curioso, y es, en términos relativos, el periodo de mayor crecimiento de la economía portuguesa, pero ya llega muy tarde. Sin embargo, la española es mucho más sostenida. Y en términos generales, si tuviéramos que hacer una comparación entre el desarrollo y los logros conseguidos por las dos dictaduras, es indudable que la española genera una sociedad de clases medias, un estándar y un nivel de vida infinitamente superior a la portuguesa. La portuguesa es un fracaso en todos los aspectos. Bueno, como ha comentado antes, efectivamente hay una sucesión de intentonas militares, una conspiración casi permanente de distintos círculos militares. Hay un golpe el 16 de marzo del 74 que fracasa, y ese golpe, que es quizá el que más cerca podía haber estado, además del que sucedió, de alcanzar el triunfo de algún modo, es un golpe que fracasa porque queda restringido a muy pocos círculos militares. Los conspiradores aprendieron de ese fracaso y el golpe del 25 de abril es un golpe que intenta ser lo más amplio posible y lo consigue. Tenía el problema sobre todo de la Marina, que era el sector más ortodoxo y más fiel a la dictadura, pero básicamente toda la oficialidad intermedia ya estaba claramente a favor del golpe, entre otras cosas porque el golpe tenía que servir esencialmente para poner fin a la guerra colonial. El gran elemento diferenciador entre España y Portugal, y por qué España consigue hacer una transición en orden y de forma tranquila, y Portugal es un golpe de Estado, básicamente son las colonias. La imposibilidad absoluta de seguir manteniendo desde hace 13 años una guerra de imposible victoria, pero tampoco de derrota. Era una situación, un impasse, y los militares vieron que íbamos a estar en guerra toda la vida. Era imposible, había que acabar con la guerra colonial, y para acabar con la guerra colonial era necesario acabar con la dictadura. Y eso ya toman plena conciencia, sobre todo con el libro de Spínola, Portugal y el futuro, claramente establece que el futuro de Portugal tiene que ser reducirse al ámbito metropolitano, y que las colonias tienen que, primero una fase, es lo que prevé Spínola, una fase autonomista, pero ya con vistas a una independencia. Y eso es el elemento evidente. Por eso la revolución del 74 triunfa de forma absoluta. Y hoy el imaginario sobre la revolución es un imaginario absolutamente aceptado por todos los elementos políticos e ideológicos en Portugal. Es la gran revolución que pone fin a la dictadura casi eterna de Salazar y Caetano. El caso de Spínola es un caso
paradigmático. Es un hombre que en absoluto es, en fin, está enfrentado por razones ideológicas al régimen. Es un hombre que en su... Moderado, claro. Bueno, un moderado, e incluso en su juventud estuvo junto con la División Azul, estuvo en Rusia, era un germanófilo, era un hombre orientado hacia las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial y era un hombre del régimen, en definitiva. Es la cuestión colonial. Él es gobernador, si no recuerdo mal, de Guinea-Bissau, y de allí saca unas conclusiones que comparte con el resto de la oficialidad del ejército, efectivamente, donde todos están de acuerdo. Básicamente su idea es: no podemos ganar la guerra, no podemos continuar la guerra, y la única forma de acabar con la guerra es acabar con el régimen. Fíjate que Spínola no estaba tan lejano en términos ideológicos de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano es un liberal moderado, evidentemente es dentro del marco autoritario, pero es bastante liberal, y hubiera tenido bastante sencillo hacer la evolución hacia una transición más o menos ordenada. Pero Marcelo Caetano es incapaz de tomar decisiones. Y claro, se enfrenta a dos decisiones básicas. Una, ¿qué hacemos con las colonias? Dos, ¿cómo democratizamos el régimen? Y en las dos él no toma decisiones. Y el tiempo que él se creía que podía dar soluciones, lo que hace el tiempo es comerle cualquier posibilidad de tomar una decisión. Aunque sea un poco anecdótico, pero para explicar también el nombre de la Revolución de los Claveles, hay que contar cómo en la mañana del 25 de abril una joven portuguesa que salía de trabajar, por cierto, de madre española, si no recuerdo mal, de madre española, fue llamada por unos soldados que estaban en un vehículo blindado para que les diera tabaco. No tenía tabaco, pero llevaba unos claveles de una boda que había recogido, que no se había podido celebrar por razón de lo que estaba sucediendo. Y empezó a repartir los claveles entre aquellos soldados, y la costumbre de llevar los claveles junto al fusil nace en ese momento. Exacto. Ella trabajaba en un restaurante que tuvo que cerrar, evidentemente, el día de la Revolución, y tenía la costumbre de darle claveles a las mujeres y de ofrecerles una copa de oporto a los hombres, ¿no? Entonces, como no, ¿qué hacemos con los claveles? Se lo dieron a los empleados, y esta señora iba por la calle con el ramo de flores, y cuando el soldado le pide el cigarro, le da un manojo de claveles, y el soldado lo pone en el fusil, digamos, simbolizando un poco que ellos no pretenden hacer una revolución sangrienta, sino que la pretensión era el derrocamiento pacífico del régimen. Y esto lo imitan el resto de soldados, y por eso se llama la Revolución de los Claveles. Y luego, no me acuerdo el nombre del poeta, le dedicó un poema en el año 99, todavía la mujer vive. Sí. Con una pensión, a ver si me oyen, en Portugal, una pensión un poco baja, y claro, un símbolo de la revolución, a lo mejor merecería un tratamiento mejor, pero bueno, todavía vive ahí, es uno de esos símbolos anecdóticos de la revolución. Bueno, los alzados llegan a un pacto con Caetano prácticamente desde las primeras horas, y este decide que no va a resistir, busca una salida airosa, pero no quiere resistir. Probablemente no hubiera podido hacer nada, en realidad, con toda seguridad, pero probablemente le hubiera dado un aspecto a lo mejor más sangriento, porque la policía política podía haber resistido, y una parte de la Marina, que incluso intenta rescatar a Caetano, también se hubiera podido poner de su lado. No hubieran llegado seguramente a ninguna parte, pero hubiera podido ser sangriento. Eso no entraba dentro del carácter de Caetano. Caetano es un señor extremadamente moderado, es un señor del Opus, es un señor muy creyente, es un señor que asume el poder como, digamos, una especie de carga que tiene que llevar. No es un obseso del poder. Él llega en un momento, porque él hubiera tenido posibilidades antes, y dentro del régimen siempre se consideró el delfín de Salazar. En el año 68 ya es una persona que está un poco, que se sabe fuera de su tiempo. Él no hubiera llegado, si no tiene el accidente doméstico Salazar, el año 68... Salazar hubiera muerto probablemente siendo el dictador en Portugal. De hecho, cuando Salazar se cae de una silla de playa y se hace un coágulo de sangre, todavía está 2 años en el hospital y en recuperación. Sus allegados le hacían creer que seguía siendo el presidente de la República, y Marcelo Caetano nunca aspiró a suceder a Salazar. Él lo que aspiró es a que el Estado Novo se edificara de una forma distinta, y para eso sí que establece, y desde el año 58 básicamente, sí que entra en relación con los conspiradores del régimen para darle un aspecto más liberal al régimen. Pero en el año 68 él, digamos, llega a destiempo, y él es plenamente consciente que llega a destiempo. Yo siempre he descrito a Salazar como ese hombre patético, porque en realidad es una cabeza extraordinariamente brillante, mejora notablemente el desarrollo de Portugal, sin embargo siempre está en esa nebulosa de la indecisión permanente, ¿no? Y es un ser que casi te da un poco de pena, porque hubiera podido ser un buen
buen dirigente, pero en unas circunstancias extremadamente diferentes. En el momento que llega no tenía ninguna otra opción, porque él nunca se decidió a asumir una posición frente a la guerra colonial. Y suceden dos cosas. Por un lado, llegan los exiliados. Surge un partido comunista fuerte, con un dirigente importante como era Álvaro Cuñal, un dirigente que tenía una importancia en el comunismo europeo superior a la que le, a la que le correspondía por el país del que era secretario general, de cuyo partido comunista era secretario general, y por otro lado la retirada de África. La retirada de África que generó un auténtico caos en Portugal y sobre todo en la propia África, y puso en marcha una serie de procesos que desarrollaron pues unas guerras civiles con episodios auténticamente atroces que duraron décadas. Bueno, el caso de la descolonización portuguesa evidentemente no tenía otra posibilidad, había que descolonizar. Pero la preferencia del movimiento de las Fuerzas Armadas por descolonizar en favor de los movimientos marxistas fue llevar a África, Angola y Mozambique esencialmente a una guerra civil que ha durado 35 años. Ha sido una de las descolonizaciones, o lo que ha generado después de la descolonización más brutales que ha existido. Todavía hoy Mozambique y Angola no son capaces de establecer o de estabilizar sus regímenes, ¿no? Y fue una preferencia, fue una preferencia ideológica, no fue una necesidad histórica, fue una preferencia ideológica del movimiento de las Fuerzas Armadas, porque consideraban que los verdaderos representantes de las colonias eran los movimientos de inspiración marxista. Y luego sobre el Partido Comunista portugués es muy curioso porque es el gran partido estalinista. Sí. Álvaro Cuñal es un estalinista por excelencia, y gran parte de su fuerza, porque si lo vemos en términos cuantitativos no era tanto, pero bueno, en Portugal tenemos que situarnos en el marco de lo que era el Portugal politizado, ¿no? El Partido Comunista era el gran opositor al régimen de Salazar, lo fue, y Álvaro Cuñal pues tenía un carisma especial, estuvo en la cárcel, se escapó de Peniche de una forma bastante rocambolesca, en fin, y siempre ha personificado la oposición al salazarismo, pero desde unas posiciones extremadamente ortodoxas. Si lo comparamos con el Partido Comunista Español, bueno, estaban casi las antípodas. Sí, sí. Era una cosa... Yo he preguntado a gente del Partido Comunista Español y, bueno, la opinión que tienen de Álvaro Cuñal es terrible. O sea, es una cosa de decir, este era un estalinista perdido y no había forma de conseguir dialogar con él. No fue hasta el final, además. Fue hasta que se murió. Y además con unas posiciones extremadamente duras. Todavía hoy el Partido Comunista ha virado algo. Todavía sigue manteniendo en posiciones de política exterior una política dura, pero bueno, ya es capaz de llegar a acuerdos, soporta al gobierno de Antonio Costa, es decir, ya ha evolucionado, pero le ha costado. Sí, pero arrastra su pasado, o sea, todavía está marcado. Ya ha llegado un momento donde las posiciones puramente estalinistas no tenían ningún sentido. Lógicamente. Bueno, la revolución abre un periodo además de inestabilidad profunda en Portugal, y sigue habiendo rumores de golpes de Estado, sigue habiendo conspiraciones. Y incluso una amenaza en los primeros momentos real, también por la influencia del Partido Comunista dentro del ejército. Bueno, es muy curioso porque el Partido Comunista en muchos casos juega un papel casi de moderador de las Fuerzas Armadas. El gran elemento central es que hay un sector de las Fuerzas Armadas que está a la extrema izquierda del Partido Comunista. Y el Partido Comunista se queda bastante descolocado porque ellos no quieren un marco de desorden, porque saben que en esas situaciones pueden perder y pueden perder la influencia que tenían sobre el proceso revolucionario. Pero en un momento dado, en el verano del año 75, Portugal está al borde de la guerra civil, porque la revolución de los claveles, si dejamos aparte la visión mítica o la visión romántica de la última transición, el último golpe de Estado romántico y todas estas cosas, en realidad no escondía una transición a la democracia en sentido estricto. Había quienes querían una transición a la democracia y había quienes querían una transición a una, digamos, casi a una república soviética portuguesa, y no eran pocos, y en las Fuerzas Armadas era la mayoría. La postura de España, la postura, en fin, de Franco, de la España de entonces, fue una postura de no entrometerse en los asuntos portugueses, y bueno, llamó la atención particularmente en el seno de la OTAN y en Estados Unidos, porque daban por hecho que Franco incluso se prestaría una intervención en Portugal. Fíjate que siempre ha existido el rumor de que si España en algún momento dado estuvo dispuesta a intervenir. Yo creo que el país publicó unos papeles norteamericanos en los que
Franco insinúa o hace la alusión a qué pensaría Estados Unidos si España interviniera. Bueno, en realidad España jamás se planteó intervenir en Portugal, jamás. Y nunca asumió que fuera un elemento propio de la política española. Franco siempre mantuvo en ese aspecto un respeto absoluto por la independencia de Portugal y nunca asumió la posibilidad de que España tuviera que intervenir en la guerra. Eso sí, lo que mantuvieron era, igual que el resto de potencias occidentales, qué está pasando en Portugal y si la revolución puede llegar a generar un régimen de extrema izquierda que ponga en riesgo la situación de la península. Es una frontera de papel, claro. Y por tanto la desestabilización que podía sufrir España era importante. Pero más allá de esa precaución de la militarización de la frontera y de ver que estaba surgiendo y del efecto espejo que podía tener la revolución en España, el franquismo lo que miró a Portugal es como digamos, esa demostración de lo que podía pasar si los sectores aperturistas españoles no hacían ellos y no lideraban ellos la transición. Don Juan Carlos Jiménez, muchísimas gracias, porque es un tema bastante desconocido en España, como casi todo lo que hace a nuestro vecino occidental, que estamos permanentemente dándole la espalda. Esperamos contar con usted en alguna otra ocasión, permítame el atraco que le haga en público, para hablar de historia de Portugal. Muchísimas gracias, como le digo, y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.